Y bueno, Flor, cuando quieras. Gracias Bueno, por aceptar mi insistente invitación. de nada, gracias por la invitación. Bueno, comparto entonces, dígame si se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, no, no se ve en pantalla completa, ¿no? ¿Ahí se ve bien? El 10 de mayo de 2023 está como justo sobre el borde inferior de la pantalla, al menos para mí. Sí, Ahora ¿y sí. qué me Claro, como que convendría está hacer? un poquito. Ah, no, porque no está en presentación, ahora sí. Claro, Claro, Ahí, ahora ahí sí se ve está. bien. está precioso. Perfecto. Oye. Bueno, genial. Bueno, gracias por la invitación de Javi, la insistente invitación. Pero nada, me interesaba poder contarle a alguien más lo que estuve haciendo en mi trabajo de doctorado, que es espectro complementario de digrafos, y bueno, a partir del cual tuvimos algunas publicaciones junto con Diego Bravo y Vilmar Trevisan, que son mis tutores, y Marcelo Fiori, que es otro compañero de acá de la Universidad de la República. Bueno, entonces les voy a contar un poco, cualquier cosa me detienen, porque no estoy viendo nada, estoy viendo solamente mi pantalla, a ver si logro ver, aunque sea alguna carita. Ahí. Bueno, entonces, de lo que les voy a hablar es de teoría espectral, en primer lugar, de teoría espectral de grafos y de digrafos. Antes voy a introducir bien algunas nociones de digrafos que vamos a usar en esta charla y en la que viene. Después voy a hablar de lo que es el espectro complementario de una matriz. Y después, esto va a quedar probablemente para la semana que viene, voy a hablar de lo que es el espectro complementario de un digrafo, voy a definirlo y voy a mostrar algunas propiedades que tiene, y después vamos a ver cómo a partir de esa definición identificamos digrafos fuertemente conexos con 1, 2 y 3 valores propios complementarios. En eso va a consistir la charla. Bueno, y para ver más o menos dónde estábamos cuando empezamos a trabajar, bueno, tenemos la teoría de grafos y la teoría de digrafos. En realidad los grafos son un caso particular de digrafo. Y existe la teoría espectral de grafos y de digrafos, que consiste en mirarle el espectro a alguna matriz asociada. La teoría espectral de grafos es algo que está muy estudiado, porque lo que pasa es que las matrices asociadas a los grafos son simétricas, entonces hay muchas propiedades extra, y es algo que está muy estudiado. La teoría espectral de digrafos no está tan estudiada. Hace unos años, en el 2017, se empieza a estudiar el espectro complementario de los grafos, y nada, cuando nosotros comenzamos a trabajar, este cuadradito, digamos, estaba vacío, y fue donde decidimos empezar a trabajar, que fue ver cómo era el espectro complementario para un digrafo. Bueno, entonces voy a comenzar definiendo algunas cosas. ¿Qué es un digrafo? Un digrafo es un conjunto de puntos, ¿sí? Un conjunto finito, no vacío, que vamos a denominar vértices, y un conjunto de arcos, que es un subconjunto del producto cartesiano de B por B, que vamos a denominar arcos, y vamos a representar a los digrafos, ¿sí? A este par BE, como puntos y flechas que unen esos puntos, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo, que era una cosa que estábamos comentando hoy antes de arrancar, es un digrafo, perdón, de 3 vértices, y fíjense que tienen una flecha si le llamo a los vértices 1, 2 y 3, tengo una flecha de 1 a 2, y después tengo flecha de 2 a 3 y de 3 a 2 también. O sea, no es que tenga que tener una única flecha en un solo sentido, dados dos vértices, sino que podría tener ninguna, una o ambas. Bueno, bien, después tengo este ejemplo de digrafo, que es un 5 ciclo dirigido. Y después este otro ejemplo, que es un grafo, grafo justo, o un dígrafo vacío, ¿sí? Con 5 vértices. Bueno, y otra cosa que quería comentarles es que vamos a trabajar con digrafos sin lazos, ¿sí? O sea, no van a haber arcos de la forma XX. Bueno, ¿qué es un grafo? Perdón, una, Sí, una duda. sí, Hola, recién me conecto. Em, ¿Puede haber dos flechas en el mismo sentido entre dos vértices? no. No, porque estamos considerando, fíjate que el conjunto de arcos son subconjuntos del producto cartesiano. Entonces, o tengo una flecha entre dos vértices de X a Y, o tengo una flecha o no la tengo, pero no puedo tener dos flechas, ¿sí? Porque es un subconjunto del producto Perfecto, cartesiano. gracias.
de nada. O sea, no tengo multiaristas o multiarcos en este contexto, eso no lo tenemos, ¿sí? Pero sí puedo tener flechas que van y flechas que vuelven a una de las dos. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo en realidad es un digrafo que cumple que el conjunto de arcos es un conjunto simétrico. Entonces, gráficamente, que el conjunto sea simétrico es que si tengo el arco XY, tengo que tener el arco YX, y gráficamente es que toda flecha que va, vuelve, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el grafo de la izquierda, el digrafo de la izquierda, que es un grafo porque el conjunto de arcos es simétrico, lo representamos, la doble flecha la representamos directamente con una línea, ¿sí? Bueno, ¿qué es un subdigrafo? Un subdigrafo, o sea, dado un digrafo D, un subdigrafo del digrafo dado es un digrafo también, que lo que verifica es que el conjunto de vértices está dentro del conjunto de vértices original, y lo mismo con el conjunto de arcos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el digrafo de la izquierda, un subdigrafo es lo que dibujé en rojo en la derecha, ¿sí? En el digrafo de la derecha. ¿Qué es lo que tengo? Tengo algunos vértices y algunos arcos de los originales, y además tengo que lo que está en rojo es un digrafo. También podemos interpretar como que un subdigrafo se obtiene de remover vértices, ¿sí? En este caso removí este vértice y este vértice, y también si quiero, o sea, si yo remuevo vértices tengo que remover los arcos asociados a esos vértices, ¿no? Por ejemplo, yo acá removí este vértice y estos tres arcos los tuve que remover sí o sí, porque si no, no tendría sentido. Del mismo modo, cuando remuevo este vértice, tengo que remover estos dos arcos, y después tengo derecho, además, a, si quiero, seguir eliminando arcos, ¿sí? En este caso, además de eliminar estos dos vértices, eliminé este arco, que en principio podría estar, digamos, dado ese conjunto de vértices, pero lo eliminé también, y eso es un subdigrafo, ¿sí? Es un digrafo que está adentro de otro digrafo dado. Otro subdigrafo es el propio digrafo, y otro subdigrafo es, por ejemplo, el vértice solito, ¿sí? Que al digrafo que está compuesto por un vértice solito, recuerden que no teníamos lazos, entonces un digrafo con un único vértice no puede tener arcos, le voy a llamar vértice aislado, y va a aparecer bastante, por eso también lo distingo. Bueno, ¿qué es un subdigrafo inducido? Es un subdigrafo, pero que el conjunto de arcos está dado por el conjunto de vértices del siguiente modo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para obtener un subdigrafo, yo lo que podía hacer era eliminar vértices y después, si quería, eliminar arcos? Bueno, cuando tengo un subdigrafo inducido, lo único que tengo derecho a hacer es a eliminar vértices y a eliminar los arcos asociados a esos vértices. Entonces, en este caso, yo elimino estos dos vértices, elimino los arcos asociados, y ese es el subdigrafo inducido que obtengo, ¿sí? Entonces, queda dado el subdigrafo por el conjunto de vértices, que en este caso son los vértices que están en rojo, y lo denotamos así, ¿sí? El digrafo generado por los vértices en rojo se anotan así. Esa es la notación que vamos a usar. ¿Hasta acá? Bueno, ¿qué es la conexión fuerte? ¿Qué es un digrafo fuertemente conexo? Bueno, un digrafo fuertemente conexo es un digrafo para el cual, dados dos vértices cualesquiera, yo puedo ir de uno al otro y del otro a uno, ¿sí? O sea, puedo ir en ambos sentidos. Encuentro un camino, cuando digo puedo ir, quiere decir existe un camino de X a Y y existe un camino de Y a X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este digrafo, si yo considero estos dos vértices, pero no hay nada de particular en estos dos vértices, esto que voy a hacer para estos dos vértices lo podría hacer para dos vértices distintos cualesquiera. Tengo un camino de X a Y, si este es X y este es Y, entonces tengo un camino de X a Y, por ejemplo ese que está en violeta, que tampoco es único, ¿sí? Tengo otros caminos, y tengo un camino también de Y a X, que es ese que señalé en verde, ¿sí? Y esto que hice para estos dos vértices, lo podría haber hecho para dos vértices cualesquiera, así que tenemos que este digrafo es fuertemente conexo. Bueno, y un comentario que quiero hacer, porque lo vamos a usar también, hoy había hablado de los vértices aislados. Los vértices aislados, como digrafo, un vértice aislado es fuertemente conexo, ¿sí? Básicamente, o sea, porque no tengo dos vértices distintos, por eso es fuertemente conexo un vértice aislado. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando no tengo un digrafo fuertemente conexo como este? ¿Sí? Fíjense que si yo en este digrafo considero este vértice y este vértice, le llamo a este vértice X y a este vértice Y, tengo un camino de X a Y, pero no tengo un camino de Y a X, ¿sí?
si estoy en un vértice del triciclo que aparece acá a la derecha, no puedo salir del triciclo nunca, entonces nunca voy a poder ir de este vértice a este vértice, ¿sí? O sea, me voy a poder quedar solamente en este triciclo. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en este caso? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es considerar las componentes fuertemente conexas, ¿sí? Que son estos subdigrafos fuertemente conexos, maximales en algún sentido, o son los digrafos generados por los vértices de la clase de equivalencia estar conectado con. Y una vez que yo tengo las componentes fuertemente conexas, en realidad me pueden aparecer arcos, como ahora tengo digrafos y no grafos, me podrían aparecer arcos entre las componentes fuertemente conexas distintas, pero que vayan en un solo sentido, ¿sí? O sea, acá tengo esta componente fuertemente conexa, que es justo un dosiclo, y esta otra componente fuertemente conexa, que es justo un treciclo. No tienen por qué ser ciclos, ¿sí? Otro comentario. Cada vez que yo diga ciclo, me estoy refiriendo a los ciclos dirigidos, ¿sí? O diciclos, pero les llamo ciclos. Entonces, las componentes fuertemente conexas no son necesariamente un ciclo, o sea, en un digrafo fuertemente conexo pueden haber más cosas además de un ciclo. Un ciclo tiene que haber, pero podría haber algo más. Justo en este caso me quedaron ciclos, después vemos otros ejemplos. Pero lo que sí sé es que yo puedo ordenar las componentes fuertemente conexas, de modo tal que yo tenga arcos solamente en un sentido. Es decir, de una componente fuertemente conexa hacia alguna componente fuertemente conexa posterior, ¿sí? Pero no en sentido contrario, porque si no ahí se me armaría un ciclo entre componentes fuertemente conexas distintas, y eso sería una componente fuertemente conexa toda, ¿sí? Entonces cuando no tengo un digrafo fuertemente conexo, sí tengo esta opción, que es escribirlo con sus componentes fuertemente conexas, y estos arcos que me quedan por fuera en un mismo sentido. Bueno, bien, entonces voy a comenzar a hablar de teoría espectral de digrafos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es considerar una matriz asociada a un digrafo. Yo voy a trabajar toda la charla con matriz de adyacencia, con la matriz de adyacencia, que es como la matriz que naturalmente se le asocia a un digrafo, pero hay otras matrices que describen de distinto modo distintas propiedades del digrafo. Después vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué es la matriz de adyacencia de un digrafo? Es una matriz que tiene tamaño n por n, y que si yo considero al conjunto de vértices enumerado como 1, 2 hasta n, entonces la entrada IJ de la matriz es 1 si tengo el arco IJ en el digrafo y 0 si no. ¿Sí? Es como un cuadro de doble entrada, la matriz de adyacencia. Y lo que sucede es que la matriz de adyacencia varía con la enumeración de los vértices. O sea, si yo enumero distintos los vértices, entonces obtengo distintas matrices de adyacencia. Por ejemplo, en este digrafo, si yo a estos tres vértices los enumero 1, 2, 3, obtengo esta matriz de adyacencia, y si los enumero como 3, 1, 2, obtengo esta otra matriz de adyacencia. Bueno, sin embargo, matrices de adyacencia que a priori me podrían quedar diferentes por la enumeración que yo haga de los vértices, son semejantes por una matriz de permutación, ¿sí? Y como estas matrices son semejantes por una matriz de permutación, lo que vamos a tener es que tienen el mismo espectro, ¿sí? Cualquier matriz de adyacencia de un dígrafo tiene el mismo espectro. Entonces lo que tenemos es que el espectro de una matriz es invariante en la familia de matrices de adyacencia, ¿sí? En realidad yo digo matriz de adyacencia, pero no es una matriz de adyacencia, sino que es una familia de matrices de adyacencia, y un invariante de ese conjunto es el espectro. Entonces, hablamos de espectro de un dígrafo como el espectro de cualquiera de sus matrices de adyacencia, ¿sí? Y bueno, nomás para ponernos de acuerdo, cuando digo espectro me estoy refiriendo a las raíces del polinomio característico, ¿sí? Al polinomio característico, como vimos que no depende de la matriz, en realidad depende esencialmente del dígrafo, porque para cualquier matriz de adyacencia el espectro va a ser el mismo, por lo tanto el polinomio característico también va a ser el mismo. Bueno, que va a ser el polinomio característico, nomás para fijar ideas, es el determinante de x por la identidad menos la matriz de adyacencia. Y bueno, y está compuesto por n raíces contadas con multiplicidad, ¿sí? Es un multiconjunto, estoy mirando el espectro como multiconjunto, esto es otra cosa importante, ¿sí? Porque yo sé que el espectro va a tener siempre n elementos, y n era la cantidad de vértices en el dígrafo. Entonces yo sé siempre que la cantidad de elementos del espectro de un dígrafo es la cantidad de vértices, coincide con la cantidad de vértices. Bueno, bien. Entonces,
tenemos un teorema, que es el teorema de Sachs, que lo que dice es que el polinomio característico de un digrafo se puede determinar a partir de la estructura cíclica del digrafo. Es decir, yo no tengo por qué, dado un digrafo, enumerar los vértices de cierta manera, fijar una matriz de adyacencia, y a esa matriz de adyacencia hallarle el polinomio característico, sino que directamente puedo dibujar el digrafo, ver qué estructura cíclica tiene, o sea, contar ciertas cosas con los ciclos, ¿sí? Aparecen ahí como ciertos objetos, pero con la estructura cíclica del digrafo, es decir, con el dibujo del digrafo, yo puedo determinar cómo me queda el polinomio característico. Y esto lo que nos va a decir es que van a haber muchas propiedades estructurales del digrafo que se puedan determinar a partir del espectro, porque recuerden que hablar de espectro o hablar del polinomio característico es lo mismo, porque estos polinomios son todos mónicos. Bueno, bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, ya que podemos determinar muchas propiedades estructurales a partir del espectro de un digrafo, es si puedo describir la totalidad de la estructura de un digrafo a partir del espectro. Entonces, esto quiere decir si puedo identificar el digrafo a partir del espectro. Eso matemáticamente sería, si dos digrafos D y D' tienen el mismo espectro, entonces van a ser el mismo, que en términos de digrafos, querría decir, van a ser isomorfos. Y bueno, acá lo único que hice fue introducir la palabra coespectral. Sí, decimos que dos digrafos son coespectrales y tienen el mismo espectro. Entonces, la pregunta que se hicieron cuando empezaron a trabajar con espectro complementario, con espectro de digrafos, perdón, es que si dos digrafos son coespectrales, entonces son isomorfos. Que esto además está asociado al problema del isomorfismo de grafos o de digrafos, ¿no? En principio es difícil determinar si dos digrafos son isomorfos, sería más fácil determinar si son coespectrales, entonces si esto se cumpliera sería bueno, pero vamos a ver que no se cumple. Entonces, retomando el tema de las componentes fuertemente conexas, ¿sí? O sea, yo estoy con esa pregunta en la cabeza, si dos digrafos coespectrales van a ser necesariamente isomorfos. Bueno, ¿qué pasa con las componentes fuertemente conexas? Acá tengo estas tres componentes fuertemente conexas y tengo estos arcos extra de los que les hablé, que tienen que ir en un mismo sentido, ¿sí? O sea, de una componente fuertemente conexa a una posterior. Bueno, yo, si tengo estas componentes fuertemente conexas, en este caso 3, pero podrían ser K, lo que puedo hacer es encontrar una enumeración de los vértices, ¿cuál? Primero enumero los de la primera componente fuertemente conexa, después los de la segunda, después así hasta la késima componente fuertemente conexa. ¿Cómo me queda la matriz de adyacencia para esa enumeración de los vértices? Me va a quedar en las primeras, si tiene la primera componente fuertemente conexa, y sub 1 vértices, entonces las primeras y sub 1 filas e y sub 1 columnas van a corresponder a los primeros y sub 1 vértices. Entonces acá lo que me va a aparecer es la matriz de adyacencia de la componente fuertemente conexa de sub 1. Después cuando continúe, acá si tengo y sub 2 vértices, si la segunda componente fuertemente conexa tiene y sub 2 vértices, cuando mire los siguientes y sub 2, las siguientes y sub 2 filas e y sub 2 columnas, entonces cuando mire la submatriz que me aparece ahí va a ser la de adyacencia asociada a la componente fuertemente conexa de sub 2. Y así puedo seguir hasta D sub K. Y por esto que les había comentado, que es que yo puedo tener arcos fuera de mis componentes fuertemente conexas, pero tienen que ir de una componente fuertemente conexa a una posterior. Entonces yo acá tengo estos asteriscos, ahí podría tener arcos. De hecho, podría tener todos los arcos posibles, por arriba de la diagonal contada con estas submatrices, ¿sí? Por debajo no, ¿sí? En el sentido contrario no podría tener. Entonces, acá lo que vemos es que el espectro del digrafo D no es otra cosa que la unión de los espectros de los digrafos de las componentes fuertemente conexas. Y pongo la unión con este símbolo porque son multiconjuntos, ¿sí? Bueno, entonces, esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que podemos reducir a las componentes fuertemente conexas muchos resultados de teoría espectral, y vamos a ver que eso es muy útil. Pero la parte mala es que fuera de las componentes fuertemente conexas, el espectro no ve qué es lo que pasa. O sea, voy para atrás un minuto, pero estos asteriscos que yo tenía acá, eso el espectro no lo logra distinguir, porque el espectro al final se reduce a los espectros de estas matrices que tengo acá.
Entonces, por ejemplo, estos 4 dígrafos que tengo acá, ¿sí? El primero, el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Si se fijan, lo único que varían, las componentes fuertemente conexas son las mismas. Lo único que varían son los arcos que van, que conectan, que en realidad no conectan, porque conectan en un solo sentido, esas componentes fuertemente conexas. Entonces, estos dígrafos tienen todos el mismo espectro, porque es la unión de estos 3 espectros. Y está claro que todos estos dígrafos son, los 4 dígrafos que yo consideré acá, son no isomorfos porque tienen distinta cantidad de arcos, ¿sí? Entonces no son isomorfos. Lo que está pasando es eso, es que la información, lo que pasa fuera de las componentes fuertemente conexas, el espectro complementario no lo logra captar. Por lo tanto, si queremos que 2 dígrafos al ser coespectrales, o sea, si queremos que 2 dígrafos coespectrales sean isomorfos, lo primero va a ser pedir conexión fuerte. O sea, eso va a ser necesario porque por fuera no voy a lograr captar esa información. Entonces, bien, deberíamos pedir conexión fuerte, pero tenemos este ejemplo, que es de un dígrafo fuertemente conexo, con 4 vértices, ¿sí? Este ejemplo lo dio Harari en el 71, son 2 dígrafos no isomorfos, se puede ver porque este vértice acá tiene grado de salida 3 y de entrada 1, y si se fijan acá no hay ningún vértice con grado de salida 3 y entrada 1, ¿sí? El candidato sería este, pero es grado de salida 2 y entrada 2. Entonces no van a ser isomorfos estos 2 dígrafos, y sin embargo el polinomio característico de ambos es el mismo, ¿sí? El polinomio característico lo puedo determinar a partir de la estructura cíclica, ¿sí? Esto que había comentado hoy de Sachs. Entonces, este es un primer ejemplo que nos dice que los dígrafos no los voy a poder distinguir a través de su espectro. Pero bueno, como les había comentado hoy al principio, estas cosas para grafos están mucho más estudiadas y tiene que ver con que la matriz de adyacencia de un grafo verifica que es simétrica, ¿sí? Y para matrices simétricas tenemos un montón de propiedades espectrales, entonces podríamos decir, bueno, capaz que para dígrafos fallaba, pero para grafos no. Sin embargo, tenemos este ejemplo que es del 66, en realidad la pregunta se la hicieron primero para grafos y después para dígrafos, aunque ya sabían que si teníamos un contraejemplo para grafos íbamos a tener un contraejemplo para dígrafos, pero igual lo dieron, digamos. Bueno, tenemos este ejemplo que es del 66, de 2 dígrafos conexos, de 2 grafos conexos que son no isomorfos, me parece que es bastante claro, y que tienen el mismo polinomio característico. Entonces, bueno, sucede que aún pidiendo conexión, o conexión fuerte en el caso de dígrafos, aún pidiendo simetría del dígrafo, es decir, que sea un grafo, el espectro no logra caracterizar, no logra identificar cada grafo. Bueno, eso que dice ahí, que no quedan caracterizados a partir de, o sea, los grafos, o los dígrafos, ni los dígrafos, quedan caracterizados a partir de su espectro. Bueno, bien. De todos modos, quiero destacar un elemento que vamos a usar mucho en el espectro de un dígrafo, que es el radio espectral. ¿Sí? El radio espectral de un dígrafo, en realidad podríamos hablar de radio espectral de una matriz, es el mayor valor propio en módulo, ¿sí? El máximo de los módulos de lambda con lambda en el espectro del dígrafo. Bueno, y la importancia de este elemento, que es un elemento del espectro, está dada por el teorema de Perron-Frobenius, que dice lo siguiente, que la importancia, si el dígrafo D es fuertemente conexo, entonces el radio espectral, que le voy a llamar ρ, pertenece al espectro, eso es lo primero, ¿sí? Porque a priori podría no pertenecer porque es el máximo en módulo, entonces podría no estar. Bueno, lo que me dice el teorema de Perron-Frobenius es que si D es fuertemente conexo, entonces el radio espectral pertenece al espectro, que posee un vector propio positivo, estrictamente positivo asociado, con todas sus entradas mayores que 0, ¿sí? Otra cosa que vamos a usar es que si tengo un elemento en el espectro que tiene vector propio positivo asociado, necesariamente ese elemento en el espectro es el radio espectral. O sea, el radio espectral es el único elemento en el espectro
en el espectro de un digrafo fuertemente conexo, que tiene vector propio positivo estrictamente positivo asociado, ¿sí? Y otro resultado, que esto lo vamos a usar la próxima charla, es que si yo tengo un subdigrafo H de un digrafo fuertemente conexo D, que no es el propio digrafo, o sea, un subdigrafo más chico, acá no preciso que sea inducido, con que sea subdigrafo me alcanza. Entonces el radio espectral decrece estrictamente, ¿sí? O sea, se achica necesariamente. Bueno, bien. Todas estas propiedades las vamos a ir usando porque este elemento va a volver a aparecer. Bueno, entonces ahora voy a hablar de lo que es el espectro complementario de matrices y cómo se engancha con el radio espectral. El espectro complementario de una matriz es un concepto que introduce Seeger en el año 99 y tenía que ver con la solución de sistemas de equilibrio, o sea, venía por otro lado el problema. Y la definición es la siguiente, o sea, si yo tengo una matriz cuadrada real, un número va a ser un valor propio complementario si existe un vector no nulo, no negativo, o sea, todas sus entradas son mayores o iguales que 0, que verifique que A por X es mayor o igual que lambda por X, y que además verifique que X traspuesta por AX menos lambda X es igual a 0. Entonces, vamos a tratar de entender un poco qué es lo que dice la última condición. La última condición, fíjense que tenemos que X, el vector que le vamos a llamar de hecho vector propio complementario asociado a lambda, el vector X tiene que ser no negativo. El vector AX tiene que ser mayor o igual que lambda X, por lo tanto el vector AX menos lambda X también tiene que ser no negativo. Entonces esta condición que tenemos acá, lo que me está diciendo es que o bien la coordenada I de X es igual a 0, o bien la coordenada AX menos lambda, perdón, o bien la coordenada I de AX menos lambda X es igual a 0, para todo I igual 1 hasta n, ¿sí? Entonces, esta condición se llama condición de complementariedad y de ahí el nombre de valor propio complementario, ¿sí? Que se tiene que satisfacer alguna de estas dos. Bueno, bien, y lo que les había dicho que el vector propio, el vector X se llama vector propio complementario asociado. Bueno, entonces, una primera No, observación, sí. no, perdón. No, una Decime. pregunta. Eso es porque vos tenés dos vectores y como todas las entradas son positivas, no podés, tipo, positivo por positivo, o sea, cuando haces Para eso, que me dé 0. porque ese es el producto, es como el producto interno de los, Sí, es el producto interno usual en Rn. claro, entonces te da De una hecho, suma, sí. Y entonces se está diciendo que AX menos lambda X, ¿mm? si fuera vector propio sería 0, ¿Mm? pero no es 0, pero por lo menos es perpendicular a X. Ahí va, que cuando no es 0, o sea, sí, Está, que no es está. 0, pero es perpendicular a X. Sí. Y que cuando la coordenada iésima de esto es distinto de 0, es porque la coordenada iésima de X era igual a 0. Digamos, eso también lo puedes pensar así. ¿Sí? O sea, se cumple alguna de estas dos. Pero bueno, a colación de lo que decía Javi. Fíjense que no tenemos en principio que un valor propio vaya a ser valor propio complementario. ¿Sí? Un valor propio en principio no tiene por qué ser valor propio complementario, porque está bien, a x menos lambda x, a x va a ser igual a lambda x, esto se podría satisfacer. El tema es que el vector propio que yo tengo asociado a un valor propio no tiene por qué ser no negativo. Lo que falla para que un valor propio sea valor propio complementario es que el vector propio asociado no tiene por qué ser no negativo, que es algo que acá sí pido. Bueno, bien, entonces vamos a ponerle nombre al conjunto de valores propios complementarios, ¿sí? Que ahora va a ser un conjunto, no va a ser un multiconjunto, ¿sí? Va a ser un conjunto a secas. Al conjunto de valores propios complementarios le vamos a denominar espectro complementario de una matriz y lo vamos a denotar con la letra pi. Y bueno, lo que recién comentaba era que los valores propios, o sea, los elementos del espectro no tienen por qué estar en el espectro complementario, o sea, el espectro de D no está incluido a priori, digamos, en el espectro complementario. De D dije, pero en realidad de A, porque estoy definiendo todo esto para matrices, después vemos cómo lo pasamos para dígrafos.
Bueno, sin embargo, una observación que sí podemos hacer es que cuando un valor propio tiene vector propio asociado no negativo, ahí sí podemos decir que lambda es valor propio complementario. En esos casos sí, porque lo que me faltaba para hacer valor propio complementario era justamente que el vector propio asociado fuera no negativo. ¿Se acuerdan? De lo que fallaba en la definición, habían desigualdades, en las que yo de hecho tenía igualdades para valores propios. Lo único, mi problema era que el vector propio podía ser no negativo, perdón, no tenía por qué ser no negativo, y entonces en ese caso no tenía por qué ser un valor propio complementario. Pero en caso de que lo sea, sí. Bien, entonces, para lograr identificar exactamente cuáles son los valores propios complementarios, vamos a enunciar este teorema, que de hecho pensaba probarlo. Es una cuenta, cualquier cosa lo vemos, porque es algo que uso mucho, porque Javi la otra vez me había dicho que le interesaba saber cómo se pasaba, cómo se obtenía este resultado, y porque pensé que si no se los contaba a ustedes no se lo contaba a nadie. Así que nada, si quieren lo vemos, si no me lo creen. Bueno, pero lo que tenemos es lo siguiente, vamos a fijar un poco de notación, tenemos el conjunto I, le voy a llamar el conjunto 1n, que es también en definitiva el conjunto de vértices, ¿sí? Voy a hablar de J como un subconjunto que podría ser el propio I, pero que siempre es no vacío. Entonces, cuando decimos A supra J, nos estamos refiriendo a la submatriz principal de A, que quiere decir, o sea, la submatriz de A que tiene filas y columnas en J, ¿sí? En este subconjunto de 1n. Bueno, entonces el teorema que prueba Seeger en el 99, en realidad lo prueba en un contexto un poco más general, pero yo lo voy a probar para matrices no negativas, que son las que vamos a usar, es el siguiente. Que el espectro complementario de una matriz A no negativa son los valores propios de cualquier submatriz principal que tengan vectores propios estrictamente positivos asociados. Ese es el conjunto de valores propios complementarios, o sea, se cumple la igualdad. Hablar del espectro complementario de una matriz es lo mismo que pensar en los valores propios de las submatrices principales que tienen vectores propios estrictamente positivos. Eso también se llama a veces vectores de Perron, o valores propios de Perron, justamente porque por Perron-Frobenius, ¿se acuerdan que sabíamos que teníamos un vector propio estrictamente positivo asociado? ¿Sí? Entonces también se le llama de Perron por eso. Bueno, bien, entonces, ¿por qué se cumple esta igualdad? O sea, ¿por qué el conjunto de valores propios complementarios? O sea, ¿por qué si yo tengo un valor propio complementario, necesariamente voy a tener un valor propio de una submatriz con vector propio asociado estrictamente positivo? Bueno, si yo tengo un valor propio complementario, entonces tengo un vector en principio no negativo, ¿sí? Este vector X. Entonces lo que voy a hacer es considerar J, ¿sí? Como J va a ser, en definitiva, la submatriz, o sea, las columnas y las filas de la submatriz principal que yo estoy queriendo construir. Me voy a tomar J entonces como los elementos, las coordenadas, los números de las coordenadas que verifican que la coordenada X sub I es estrictamente positiva. Entonces voy a decir que I es la restricción de X a esas coordenadas, ¿sí? O sea, es como, tengo un vector X que es no negativo, ¿sí? Y además sé que es no nulo, por lo tanto sé que J va a ser no vacío, o sea, alguna entrada tiene que ser estrictamente positiva. Lo que hago es le saco todos los ceros, es como agarro X, tenía un montón de ceros, le saco todos los ceros y me quedo con un vector que es estrictamente positivo. Y lo que veo es lo siguiente, que si yo considero I en J, entonces la coordenada iésima, por cómo lo definí a J, la coordenada iésima de X va a ser mayor que 0. Por lo tanto, por la condición de complementariedad, la coordenada iésima de AX menos lambda de X va a tener que ser igual a 0. Y lo que habría que ver, que esta es la igualdad que capaz que no se entiende, tengo un dibujito de hecho, si esto no se ve del todo claro, que la coordenada iésima, a ver, la coordenada iésima de esta resta no es otra cosa que menos lambda por la coordenada iésima de X, y la coordenada iésima de X como la restricción, como Y era la restricción de X a J, la coordenada iésima de X no es otra cosa que la coordenada iésima de Y. Esta parte me parece que es clara. Lo que tal vez no se ve tanto es porque la coordenada iésima de AX no es otra cosa que
AJ, o sea, la submatriz principal AJ por I. ¿Quieren que les muestre un dibujito o lo ven? Es como la parte delicada de todo esto, es por qué la coordenada iésima de AX es AJI. La coordenada iésima de AJI. ¿Lo ven? Mostrarlo, sí. Ah, Para mí mostrarlo. bien, Sí, lo para mí muestro. también. Perfecto. Lo borré, pero lo hago de nuevo. Esperen. Un minuto. ¿Cuándo lo borré? Ya voy. Entonces, no estaba acá. No tengo. Acá. Sí. Fíjense que yo tengo, se ve, ¿no? Yo tengo la matriz A, y después tengo el vector, acá donde dice, esto está mal, acá donde dice I debería decir X. Vamos a borrar eso. Esto debería decir X. A por X. Miren que hay algo que no me están dando. Ahí. Ya voy. Estoy con problemas con el color. Ahí. Entonces acá tengo A por X, ¿sí? Entonces tengo A, tengo el vector X, que era el vector no negativo, y tengo J, que voy a ponerlo como un continuo. J podría ser una coordenada así, podrían estar todas alternadas, ¿tá? Pero para fijar ideas, porque al final del día es lo mismo, imagínense que J, o sea que las coordenadas del vector X que no sean nulas son estas de acá, ¿sí? O sea, por decir algo, la primera es igual a 0, las que vienen son todas positivas, y después tienen todas iguales a 0 también. Entonces, esto es J. Entonces, yo cuando vaya a hacer este producto, ¿sí? A por X, en realidad lo que voy a tener que mirar son estas columnas, o sea, las columnas que corresponden acá a J también. ¿Se ve eso? Porque acá voy a estar multiplicando por 0 y acá voy a estar multiplicando por 0, cuando vaya a hacer ese producto. ¿Sí? O sea, lo que haya acá, o sea, lo único que me interesa es lo que está rayado, porque lo que está afuera va a ir multiplicado acá por cosas que son iguales a 0, no me van a afectar. Lo que yo tenga ahí no me importa, en absoluto. Y después, ¿qué es lo que tengo? Después lo que tengo es que yo lo que voy a mirar, en realidad, porque recuerden que lo que estaba calculando era, yo quería calcular a X, la coordenada Y, cuando Y pertenecía a J. Yo estaba calculando eso cuando Y pertenecía a J. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar mirando? Voy a estar mirando acá. Voy a estar mirando alguna fila correspondiente a J, o sea, alguna fila de acá. Y entonces cuando yo haga el producto de alguna de estas filas, o sea, cuando haga cuando esté buscando el elemento, la coordenada iésima, voy a estar haciendo como el producto interno usual entre esta fila y esta columna. Y al final del día lo único que voy a mirar es lo que me aparece acá. Eso es lo único que voy a terminar mirando. ¿Y esto qué es? Es A supra J. ¿Y qué es lo que voy a estar mirando? ¿En realidad voy a estar mirando todas las coordenadas de X? No, voy a estar mirando solamente estas, que son las que son distintas de 0. Entonces, por esto es que esto me queda A supra J por I, coordenada I. ¿Se ve?
O sea, tiene que ver con los ceros y con lo que estoy mirando, y con hacer el dibujo y ver que hay un montón de información ahí que no me interesa, y que toda la información que preciso se reduce a la que está en la submatriz principal con filas y columnas en J. ¿Sí? Es eso. Y bueno, tener ciertos cuidados acá cuando estoy hablando de Y y de X, porque recuerden que era la restricción, pero nada más. Bueno. ¿Me quieren preguntar algo o sigo? Esta era como la parte delicada de todo. Con esto después vamos a poder seguir sin problema. Entonces, sigo compartiendo la pantalla de la presentación, que de nuevo la perdí de vista. A ver, esperen. Estoy con problemitos. No. Ahí. Entonces, nada, el dibujo este que acabo de hacer es para justificar esta igualdad, ¿sí? O sea, y el único problema que podía tener era acá, en este caso me parece que en AX, ver que AX coordenada sub Y era AJ por Y coordenada sub Y. Esta otra parte me parece que era bastante clara. Y entonces lo que tenemos al final del día es que la coordenada, para cualquier I en J, la coordenada iésima de A supra J por I menos lambda por I es igual a 0, o sea que efectivamente I es un vector propio, estrictamente positivo, asociado a el valor propio de lambda de la matriz, estoy hablando de la matriz A supra J, ¿sí? De la submatriz principal A supra J. Bueno, bien, entonces ahora voy a ver la otra inclusión, ¿sí? Nosotros habíamos probado que cualquier elemento en el espectro complementario era un valor propio de A supra J con vector propio estrictamente positivo, y vamos a ver por qué si tengo un valor propio de una submatriz principal con valor propio estrictamente positivo, entonces eso está en el espectro complementario, y la idea es exactamente la misma. O sea, yo ahora lo que tengo es un valor propio estrictamente positivo. Entonces voy a definir un vector que va a ser el vector que tiene, para las coordenadas que estén en J, tiene la coordenada I sub I. O sea, es el mismo vector, y lo que hago es rellenar de ceros el vector para obtener un vector que esté no negativo, que esté en este caso Rn. ¿Sí? O sea, yo tenía un vector que estaba en R cardinal de J y quiero un vector en Rn, entonces lo que hago es completarlo con ceros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver que si Y está en J, bueno, yo sé que A por X sub I es igual a, por la misma cuenta que recién comenté, a supra J por I sub I. Esto es la cuenta que recién hicimos. Pero esto ahora yo sé que I era un vector propio de A supra J, entonces yo sé que esto es lambda por I sub I, que es lambda por XI. O sea que se verifica la igualdad cuando I pertenece a J. Y cuando I no pertenece a J, ¿qué se verifica? Se verifica que la coordenada iésima de A por X, acá es donde vamos a usar que la matriz es no negativa, ¿sí? Y que el vector X es no negativo. Eso me va a dar no negativo, porque estoy multiplicando todas cosas no negativas. La matriz era no negativa, el vector era no negativo, cuando me fijo una coordenada de un producto de esas dos matrices, me va a quedar no negativa. Bueno, pero eso es lo mismo que lambda por 0, y 0 es, cuando I no pertenece a J, la coordenada X sub I. ¿Sí? O sea, justo estoy mirando una coordenada de las que no estaban en J, por lo tanto la coordenada de X sub I va a ser igual a 0. Y entonces lo que termino probando, estudiando esos dos casos por separado, es que A por X es mayor o igual que lambda X. Y si se fijan, también se cumple la condición de complementariedad, porque me quedaron iguales a 0 cuando X sub I podía ser positivo, y me quedó mayor o igual a 0 cuando X sub I era 0, entonces sé que se cumple la condición de complementariedad. ¿Sí? Entonces se verifica este resultado. Bueno, bien. Entonces con ese resultado vamos a ver cómo podemos describir el espectro complementario de un dígrafo, pero antes preciso esta proposición, que lo que me dice es que, dada una matriz de permutación, si yo tengo un valor propio complementario de una matriz A, y que tiene vector propio complementario X, entonces
el mismo valor va a ser valor propio complementario de la matriz P transpuesta a P con vector propio complementario P transpuesto X. ¿Sí? Donde P es una matriz de permutación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esta proposición? Esencialmente. Menciona los vectores propios complementarios porque es con lo que se hace la prueba, ¿sí? Y yo de hecho no la voy a hacer porque es una cuenta, pero lo dejo ahí planteado por si a alguien le interesara saber de dónde sale. Pero lo que me está diciendo es que el espectro complementario de A es el mismo espectro complementario que el de P transpuesta a P. Coincide en el espectro complementario, ¿sí? Porque me puedo construir, si tengo un valor propio complementario y tengo su vector propio complementario asociado, entonces a partir de este vector propio complementario me puedo construir este que verifica que efectivamente lambda es valor propio de acá, valor propio complementario, ¿sí? Entonces, ¿para qué está esta proposición? Que me parece que la prueba no tiene mucha gracia porque es mismo que hacer una cuenta. En realidad esta proposición lo que tiene de bueno, primera cosa, acá si quieren lo que probé fue una inclusión, ¿no? Probé que el espectro complementario de A está incluido en el espectro complementario de P transpuesta a P, pero se va a cumplir en sentido contrario porque puedo pensar la matriz A como una matriz semejante a esta por una matriz de permutación también, entonces puedo ir en ambos sentidos, y lo que tengo es una igualdad de esos dos conjuntos. Pero esto para lo que me sirve entonces es para poder definir espectro complementario de un digrafo. ¿Por qué? Porque con esa observación que hice, ¿sí? El espectro complementario tanto de A como de una matriz semejante por una matriz de permutación coincide, por lo tanto el espectro complementario es invariante de nuevo en las matrices de adyacencia de un digrafo. Y si tengo invarianza en ese conjunto, entonces puedo hablar de espectro complementario de un digrafo. Y bueno, nada, así definimos el espectro complementario de un digrafo como el espectro complementario de una matriz de adyacencia cualquiera, porque para todas me va a dar igual. Bueno, entonces tenemos este resultado, que fue el primer resultado, digamos, que probamos de espectro complementario de digrafos, que lo que nos dice es que el espectro complementario de un digrafo es el radio espectral de los subdigrafos inducidos. Y esto, si quieren, es fácil ver que se reduce a el conjunto, dije el radio espectral, pero en realidad son los radios espectrales de todos los subdigrafos inducidos, del propio digrafo D, ¿sí? Pero esto es lo mismo que pensar en los radios espectrales de los subdigrafos inducidos fuertemente conexos, ¿sí? Por esta descomposición que teníamos en componentes fuertemente conexos. Y les voy a contar la idea, ¿sí? De esta demostración que sale de esa proposición de Seeger, que recién comenté, la de la cuenta, ¿sí? Entonces voy a contar la idea. Hay una parte ahí un poco técnica en la que no voy a entrar en mucho detalle, porque de hecho la prueba de este resultado la hicimos no para digrafos, sino para matrices, entonces tendría que meterme con la definición de matriz irreducible, que es como la analogía de digrafo fuertemente conexo, y no quiero. Voy a evitarlo, entonces con lo que tenemos me parece que se puede entender por dónde viene la mano. A ver, el espectro complementario de un digrafo sería el espectro complementario de alguna matriz de adyacencia, ADD. Y por lo que vimos, por el resultado de Seeger de recién, fíjense que la matriz de adyacencia es no negativa, ¿no? Entonces estos serían los valores propios de las submatrices de la matriz de adyacencia que tienen vectores propios estrictamente positivos asociados. Y esto es lo mismo, pensar en una submatriz de la matriz de adyacencia ADD, es lo mismo que pensar en la submatriz que es matriz de adyacencia del digrafo H, donde H es el que está generado por los vértices en J. O sea, porque, ¿qué es lo que hago acá? ADD, lo que hago es mirar de la matriz de adyacencia ADD las filas y las columnas en J. Estoy mirando la matriz de adyacencia del digrafo generado por esos vértices, por los vértices de J. O sea, decir la matriz de adyacencia supra J es lo mismo que decir la matriz de adyacencia de H, donde H es el digrafo generado por los vértices en J. ¿Sí? Y cuando digo generado, quise decir inducido, que fue la palabra que usé. ¿Sí? Digrafo generado o digrafo inducido por ciertos vértices. Entonces tengo acá los valores propios de matrices de adyacencia de un digrafo inducido que tienen vector propio estrictamente positivo asociado.
Y esta es la única igualdad que tiene un detalle, pero nada, que les voy a comentar a ver si los logro convencer. A ver, está claro que los valores propios que tienen vector propio estrictamente positivo asociado de un digrafo H, si el digrafo es fuertemente conexo, ¿se acuerdan que hoy yo dije por Perron-Frobenius? El único valor propio que tiene vector propio estrictamente positivo asociado es el radio espectral. Entonces, decir valor propio con vector propio estrictamente positivo asociado, es decir, ρ de H. Me parece que esto es creíble, digamos, pasar de valor propio de ADH con vector propio estrictamente positivo asociado, a pasar al radio espectral de H. Esto es creíble cuando H es fuertemente conexo. Si H es fuertemente conexo, es claro, es Perron-Frobenius. El tema sería cuando H no es fuertemente conexo. Pero ahí lo que tengo que hacer, esto es lo que les pido que me crean, si H no es fuertemente conexo, lo que tengo que hacer es separar el digrafo H en sus componentes fuertemente conexas. Y lo que va a pasar es que para alguna de esas componentes fuertemente conexas voy a tener un vector propio positivo asociado, ¿sí? Y el valor propio va a ser lambda. Y por lo tanto, para esa componente fuertemente conexa, o sea, esa componente fuertemente conexa del digrafo H a la que le estoy mirando el radio espectral. ¿Me siguieron? ¿Hasta ahí? Porque una pregunta, si vos a la matriz la separás como las matricitas de las componentes Sí. fuertemente conexas en la diagonal, es como Mm. que está bien lo que digo, que el radio espectral de la grande es el máximo de los radios espectrales de las chiquitas. Eso está bien. El radio espectral de la grande es el máximo de los radios espectrales en las chiquitas. Lo que pasa es que acá nos tenemos que meter con el vector propio. Y lo que va a pasar, a mí lo que me importa acá, yo todavía no sé de radio espectral, lo que sí sé, lo que puedo garantizar es que tengo un vector propio estrictamente positivo asociado. Y eso es lo que yo quiero usar. Y lo que va a pasar es que ese vector propio estrictamente positivo asociado, si lo recorto, es vector propio estrictamente positivo asociado de la última de esas matricitas, de la de más abajo. Y entonces es de esa matricita de la que estoy hablando, o sea, del radio espectral de la última de esas matrices de la que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, a ver, esto es claro cuando H es fuertemente conexo, y si no tengo que hacer eso, que requiere como mucho más detalle y como una cosa mucho más técnica, pero tal, lo que les pido es que me crean, y tiene que ver en definitiva, no con lo que dijo Javi, que se usa, sino con que el valor propio es estrictamente positivo. Perdón, el vector propio es estrictamente positivo, que lo voy a querer para alguna de esas submatricitas, ¿sí? Y para cuáles que se verifica que recortar ese vector propio positivo es también vector propio de esa submatriz para la última. Tiene que ver de nuevo, o sea, es escribir con detalle las cosas y nada, es mismo que hacer una cuenta y convencerse, porque no hay nada demasiado técnico, o sea, es eso. Entonces al final nos queda esto. Bueno, y un comentario nomás, hacer. Bueno, fíjense que entonces me queda exactamente esto, ¿no? Acá está expresado distinto, tengo los radios espectrales de los subdigrafos inducidos, ¿sí? Porque acá J lo tomo en no vacío, incluido en I, y lo que decía Javi en realidad es lo que prueba esta igualdad, o sea, pasar de acá a acá es lo que decía Javi, porque decía, bueno, si yo tengo un subdigrafo inducido que no es fuertemente conexo, bueno, su radio espectral va a ser el máximo de las componentes fuertemente conexas, por eso es que entonces termina siendo esto una igualdad. O sea, hablar de radios espectrales de subdigrafos inducidos es hablar de radios espectrales de subdigrafos inducidos fuertemente conexos, porque al final lo que estoy mirando es el máximo de las componentes fuertemente conexas, de los radios espectrales de las componentes fuertemente conexas. Bueno, pero lo que les quería comentar en realidad es que este resultado generaliza este resultado, que es un resultado que se tenía para grafos, no digrafos, conexos, de hecho, también pedía conexión. Y en esta demostración, en el 2017, Fernández, Giudice y Trevisan lo que hacían era usar la simetría de la matriz asociada, ¿sí? Que nosotros eso lo evitamos. Y bueno, acá lo que tenemos, y por lo que nos interesaba poder obtener un resultado de este estilo para digrafos, es porque acá lo que vemos es que el espectro complementario de un grafo, o de un digrafo en nuestro caso,
en el resultado que les acabo de probar, lo que hace es reunir información espectral valiosa, porque está juntando los radios espectrales, que era un elemento en el espectro distinguido. Entonces está reuniendo información espectral valiosa del grafo G y de todos los subdigrafos inducidos, y si quieren inducidos conexos, o en nuestro caso para digrafos fuertemente conexos. Y es por eso que ellos proponen representar los grafos en vez de con el espectro complementario. Y bueno, la próxima charla les cuento un poco más por dónde fue nuestro trabajo, qué fue lo que lograron ver Fernández, Yudiche y Trevisan a partir de este resultado, y cómo trabajamos nosotros. ¿Está? No sé si me quieren preguntar algo. Ahí como en la puerta de las cosas que les quiero contar la vez que viene. Pero no sé si se entendió por dónde venía la cosa. Okay. Sí, se entendió. Sí, yo no tengo preguntas, pero la verdad que me encantó y quiero ver cómo sigue. Buenas, mi libro. Bueno. No sé si hay alguien más que tiene